Abre tú mi corazón, abre tú mi corazón, oh, abre tú mi corazón, saciado yo seré. Llena tú mi corazón, llena tú mi corazón, oh, llena tú mi corazón, saciado yo seré. Abre tú mi corazón, abre tú mi corazón, oh, abre tú mi corazón, saciado yo seré. Llena tú mi corazón, llena tú mi corazón, oh, llena tú mi corazón, saciado yo seré. Amén, aleluya. Seguimos alabando a nuestro Dios, hermanos, con el himno 36. Himno 36, que a su letra dice: toma por favor mi mano. Por senderos oscuros, triste andaba yo, mientras una luz alumbraba mi corazón exclamó: toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre a ti pagaste por mí, te quiero hoy servir. Hazlo poder, lo malo vencer, y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Alegre voy caminando por mi Salvador, sabiendo que pongo en él a la mansión de luz. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Haberlo poder, lo malo vencer, y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Amén, aleluya. Todos queremos ir con nuestro Dios, hermanos. Seguimos alabando su nombre con el coro 172, que a su letra dice: yo me deleito en el amor del Salvador. Cristo vive. Yo me deleito en el amor del Salvador, Él me salvó del pecado y del error. Es por eso que sediento de su amor, yo me consagro a Él de todo corazón. Cristo bendito, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Yo me deleito en el amor del Salvador, que me salvó del pecado y del error. Es por eso que sediento de su amor, yo me consagro a Él
Vamos a entonar el himno 51, que a su letra dice: comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, me llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre me digo y nunca lo puedo olvidar, callar sus favores no quiero, pues siempre a Jesús alabar. Comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía, y siempre me quiere ayudar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, sé que me espera corona, la cual a los fieles dará, Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén, aleluya, gloria sea nuestro Dios, hermanos. Sabemos que con Cristo vamos a estar con Él, hermanos. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Primera de Juan, para darle lectura del Primera de Juan, capítulo 3, para darle lectura 16 al 18. Amén. Amén, gloria sea Cristo nuestro vive, Dios. aleluya. Gloria a Jesús. Cristo vive, aleluya. Primera de Juan 3, para darle lectura del 16 al 18, lo damos todos unidos, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Bendita sea la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a entonar el coro 137, si quieres probar el amor de Dios. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Cristo Con vive. este coro podemos pasar a depositar nuestras ofrendas, hermanos. Cristo vive, aleluya. Coro 137.
acércate a Él, tendrás salvación. Si quieres gozar de su bendición, acércate a Él, que lo encontrarás, que habrá su amor. Amén, aleluya. Sí, hermanos, podemos pasar al altar y le damos el tiempo a mi hermano Abraham para que pueda cerrar por las ofrendas y por el expositor de la palabra de esta tarde. Dios les bendiga, mis hermanos. Si desean pasar al altar, con gusto. Si no, en su lugar, incline su cerviz y adoramos a Dios por medio de la oración, orando por la ofrenda y por el expositor del tema. Señor Jesús, cariñoso Dios, en esta tarde preciosa, que gracias a usted pudimos llegar hasta este momento. Y como tenemos esta palabra hermosa en este lugar, Ebenezer, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has guardado. Y si podemos respirar hasta el día de hoy, es porque su misericordia así le place. Porque cada día el Señor queremos llenar nuestro corazón de su presencia. Cada día queremos llenar, Señor, nuestra vida de su presencia. Señor Dios, ilumínanos en esta tarde y siempre, Dios mío, que el trabajo espiritual siempre esté en nuestra mente y en nuestro corazón, y aplicarlo cada día, Señor, en todo momento, mi Padre, cuando tengamos la oportunidad y cuando no haya oportunidad también, aplicar, Señor, tu palabra, tu cariño y tu bondad, mi Dios. Muchas gracias por la vida de mis hermanos en esta tarde que pudieron ofrendar, y los que no pudieron también. Bendice a mis hermanos de una manera especial, una manera hermosa, una manera maravillosa, mi Señor, en ese amor maravilloso que usted tiene cada día con toda la humanidad, Señor. Pero hoy, Dios mío, hemos hecho esta gratitud de estar juntos adorando tu nombre precioso. Gracias, gracias, y bendice esta ofrenda, Señor, material para la gloria de tu nombre. Tenemos proyectos, tenemos necesidades, tenemos programas, Dios mío, pero todo está en tus manos y usted es quien nos da, aleluya, para poder seguir caminando y adelante, siempre presurosos, como mirando al invisible, aleluya. Muchas gracias, mi Dios, por la ofrenda. Muchas gracias también, Señor, en esta tarde por el expositor de tu palabra. Usa su vida maravillosamente, usa su corazón maravillosamente. Que las palabras de esta tarde, Señor, no sean de él, sino que la viva presencia de usted, Señor, esté en él y con tu pueblo, y podamos adquirir esa palabra bella de esta tarde, Señor, en el cual cada día nos movemos, aleluya, en nuestro pensamiento y con nuestro corazón, Señor. Gracias, gracias, Señor, por la vida de cada uno de los integrantes de tu iglesia, Ebenezer, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Colonia La Orilla, para la gloria de usted, Señor. Ilumínanos, Padre, úsanos, Señor Jesús, para la gloria de usted. Ahora pues, Dios mío, abre nuestro corazón y nuestra mente, y que la palabra de esta tarde, Señor, sea como un tesoro cada día para nuestras vidas, y que sea un refrigerio maravilloso para nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por tu nombre precioso. Gracias, mi Jesús. Aleluya, aleluya, mi Dios. Gracias, mi Padre. Cristo vive, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Después de este coro, hermanos, le damos el tiempo a mi hermano. Palabra, Señor, en mi corazón guardaré, que así no pecar, que así no pecar, que así no pecar contra ti. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya.
Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. A su nombre. Gloria. Así de pie, Aleluya. hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en Hechos 9, versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias por tu amor y misericordia, Señor, porque nos permites este momento, Señor, este lugar en el cual podemos, Señor, darte gracias y aprender cada día más de tu bendita palabra, Señor. Permite que esta palabra, Señor, se quede sembrada en nuestros corazones y sea, Señor, esa palabra que redarguya cada día, Señor, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, y podamos, Señor, hacer la bendita voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, ser discípulos de Cristo y hacer su voluntad. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, los invito a tomar sus lugares. El Chalito, si puedes, por favor. Hermanos, es un hermoso tema porque la palabra de Dios dice de perseguidor apóstol, así se llama el tema. Es hermoso este tema. Transmitió con esa fe una conversión, hermanos, hermosa que tuvo el apóstol de Dios, Saulo de Tarso. La cita bíblica que acabamos de ver, hermanos, nosotros vemos en Hechos 9, 1, 2, Saulo respirando a una amenaza. Saulo era un perseguidor, hermanos, de la iglesia. Saulo estaba en contra de todos aquellos que eran servidores y seguidores de Cristo. Estaba en contra de los discípulos del Señor, estaba en contra de los 12, estaba en contra también de Matías, que era el número 13, estaba en contra de todos ellos, hermanos, de esas enseñanzas que el Señor Jesús les había dado a sus apóstoles, a sus discípulos, a los que estaban allí conviviendo con el Señor. Estaba en contra de todo eso porque Saulo de Tarso, hermanos, estaba y había sido capacitado y enseñado a los pies de Gamaliel, de ese rabino, del cual era judío. Y dice que era fariseo. Por eso la palabra dice: Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Hacia dónde fue, hermanos, y qué fue lo que le pidió al sumo sacerdote? ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Cuántos años tenía Saulo de Tarso? ¿Qué se conoce, hermanos? ¿Qué conocemos nosotros de Saulo de Tarso? Un perseguidor. Y dice Saulo respirando a una amenaza. Si es una palabra clave, hermanos, que tenemos ahí. Respirando a una amenaza. ¿En contra de quién? En contra de los discípulos. Estaba en contra del Señor. Estaba en contra de las enseñanzas del Señor Jesucristo, hermano. Respiraba eso, amenazas, y le pidió cartas al sumo sacerdote. El sumo sacerdote que estaba ahí con los fariseos y los saduceos, ahí estaba él, sumo sacerdote. ¿Dónde estaba? En el templo. Y le pidió cartas. ¿Y esas cartas para qué eran, hermanos? Para que del camino que él iba a tener allá a Damasco, allí se encontrara algún seguidor de Jesús, lo tomara preso y lo llevara ¿a dónde? De vuelta a Jerusalén, para que lo juzgaran el sacerdote, para que los juzgaran los fariseos, de acuerdo a la ley de los judíos. No aceptaban, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo el tiempo tentaban al Señor Jesucristo, buscando algo, buscando cualquier cosa para prenderle, para meterlo a la cárcel, para terminar con su ministerio. Porque el Señor hablaba
la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y no les parecía a los fariseos, no les parecía a los saduceos, no les parecía a los rabinos. Y Saulo de Tarso era seguidor fiel de ellos. Y entonces a camino a Damasco, hermanos, estaba él, quería llevar un documento que lo acreditara para que él pudiera ir y apresar a todos aquellos que fueran seguidores de Cristo, para llevarlos allí. Vemos, hermanos, que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era un perseguidor, uno de los principales perseguidores, del cual todos le tenían miedo. Cristo vive. Todos le tenían miedo a Saulo de Tarso. Todos estaban temerosos de Saulo de Tarso, porque se esparció su ferocidad de cómo entraba a las casas, de cómo entraba a todos los lugares y se llevaba a todos los seguidores de Cristo y los llevaba a que fueran juzgados. ¿Y saben qué les hacían, hermanos, a ellos? Cuando apedrearon a Esteban, Saulo de Tarso estuvo de acuerdo que lo hicieran. Así que cuando agarran a Esteban y lo tienen allí, lo sacan afuera de la ciudad y lo apedrean. Y allí estaba Saulo de Tarso, haciendo ese consentimiento de que sí, todos aquellos que fueran servidores de Jesús fueran allá, a que le pasara lo mismo que a Esteban. Y vemos esa conversión tan hermosa que tiene Saulo de Tarso. Amén. De ser perseguidor de Cristo a ser el apóstol de Cristo. Aleluya. Nosotros, hermanos, cuando estamos en el mundo y estamos haciendo cosas que no son del mundo, somos perseguidores de la iglesia también, porque dice la palabra de Dios que el que no recoge, desparrama. Todos aquellos que estamos en contra de la palabra de Dios es cuando no hacemos la palabra de Dios, porque el que no está conmigo, contra mí es. Y así estaba Pablo, Saulo de Tarso. Estaba en contra de la iglesia, estaba aún, hermanos, en una religiosidad, porque tenía el conocimiento. Imagínense que su maestro fue, ¿cómo se llamó su maestro? Gamaliel, un rabino. Es decir, muy pocas personas en esta época, hermanos, sabían leer y escribir. Si hoy en la actualidad nosotros vemos que muchas personas, miles de personas, no saben leer ni escribir, imagínense en aquel tiempo. Y eso que en este tiempo tenemos tecnología, tenemos celulares, tenemos internet, y hay muchísimas, miles de personas que no saben leer ni escribir, pues en aquellos tiempos menos. Así que cuando nosotros vemos que Saulo de Tarso fue discípulo, sí, fue alumno de Gamaliel, que era un rabino, estamos viendo que tuvo una educación de la más alta educación. Tenía un lugar y una postura alta dentro de Roma. Dentro de ahí, hermanos, tenemos a Pablo, que tenía una educación así. Y cómo, hermanos, la religiosidad, cuando no se tiene a Cristo, lo lleva a tener esa violencia. Cómo tiene esa violencia y ese odio para aquello que no está allí. Porque no existe un amor, no existe el amor al prójimo, sino es una religiosidad que solamente están acaparando esa información y que tienen que respetarla, quieran o no. Y los que no la respetan, ¿qué les hacían? Los mandaban a la hoguera, los mandaban a asesinar, los mandaban a los leones, los mandaban, hermanos, así estaba. Muchas veces nos ponemos a pensar en todo esto y comparamos en la iglesia que alguien me vio mal y ya pensamos, ya no voy a la iglesia. Imagínense, en aquel tiempo, hermanos, era perseguida la iglesia y ahí va Saulo de Tarso, todos escuchaban el nombre
y corrían, se escondían en las cuevas, se escondían y no querían salir de ahí, porque si los hallaban, los iban a llevar presos a ser juzgados. Y ya sabíamos cuál era la sentencia de todos ellos. Pero el poder de Dios es más poderoso, hermanos. El amor de Dios es más grande que toda esta violencia, que toda esta persecución. Por eso, de camino a Damasco, el encuentro con el Señor, en Hechos 9, de 3 al 6, dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, pero ya cuando él iba para Damasco, él ya llevaba unas cartas autorizadas por el sumo sacerdote para que cualquier cristiano que encontrara se lo llevara preso. Y yendo hacia allá, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él estaba temeroso y estaba temblando, y le dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Un poder tremendo, hermanos, que sintió Saulo de Tarso. Y el Señor nos está llamando a nosotros, hermanos. A cada uno de nosotros nos está diciendo: hermano, hermano, y pongan su nombre ahí. Estamos escuchando la voz de Dios, hermanos, porque estamos escuchando la palabra de Dios que nos está llamando para que nosotros regresemos al camino de Dios, para que nosotros no estemos en contra de Dios, sino que vayamos en pos del Maestro a hacer su voluntad, a ser buenos como el Señor es bueno, a amar a los otros como Él nos amó a nosotros. Y esa hermosa conversión de Pablo, cuando se encuentra esa deidad de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, esa luz, ese resplandor que lo dejó ciego, porque el poder de Dios transforma los corazones. El poder de Dios te deja sin palabras, de tal modo que aquí él entiende, porque está temeroso y temblando, cómo es posible que yo pueda escuchar una voz tan poderosa y una luz tan fuerte que me deje ciego. Y entonces le dice: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor habla en nuestro corazón, hermanos, la pregunta que nosotros hacemos es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque nos tenemos un sometimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos un sometimiento a Él, porque Él es el que pagó, Él es el que dio su vida, Él es el que dio la redención para nuestra alma. Y cuando escuchamos su voz, no nos queda de otra, hermanos, más que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La gracia del Señor, hermanos, nos confronta ese amor tan grande que el Señor tuvo para con nosotros. Y aquí Saulo de Tarso le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces viene una transformación, hermanos, de ir a buscar a todos aquellos cristianos, aquellos seguidores de Jesús, a tener una obediencia al Señor y a predicar de su palabra. Aleluya. Del amor de Dios. Cuando Cristo nos rescató, hermanos, teníamos y sentíamos ese amor, como el rey David dice, esa presencia del Señor, la cual nosotros nos inspira a cantar, nos inspira a llevar el mensaje, nos inspira a hablarle a los demás para que sepan que Cristo vive. Y Pablo tuvo esa ceguera y en humildad y en obediencia siguió al Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos 9, 8, 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así es el poder de Dios, hermanos. Así de grande es la presencia de Dios. Aleluya. Porque la voluntad de Dios, hermanos, es más grande que nuestro propio yo. Cristo vive. Podemos estar trabajando en contra de Dios, pero el Señor, cuando dice y es su voluntad, se hará. No comió ni bebió por 3 días.
Ananías obedece a pesar del miedo porque no quería ir a ver a Saulo de Tarso. ¿Qué fue lo que hizo Ananías? Hechos 9:15. Al instante, cuando Ananías fue, al instante cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista. Amén. Y cuando recibe la vista, hermanos, también recibe el bautizo por el Espíritu Santo. Recibe al Espíritu de Dios. Cuando nosotros, hermanos, somos bautizados por Dios, el Señor nos capacita, y así le sucedió a Saulo de Tarso. Desde ese momento sirvió al Señor hasta el último aliento de su vida. Por eso les invito, hermanos, a que allá en nuestras casas sigamos leyendo el libro de los Hechos. Amén. El libro de los Hechos fue escrito, se le atribuye al discípulo, al que iba con Saulo de Tarso, que se llama Lucas. Cuando él recobra la vista, también fue bautizado, y habiendo tomado alimento, fue fortalecido, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Cuánto tiempo, hermanos, pasó después de que el Señor te bautiza para que tú vayas y prediques el Evangelio, vayas y prediques a Jesús, vayas y prediques ese amor? Inmediatamente, hermanos, enseguida predicaba. Después de llevar esa carta autorizada por el sumo sacerdote para tomar, agarrar, apresar, completamente un cambio, una transformación de 180 grados, de un lado para el otro. Amén. Y allí empezó a predicar Saulo de Tarso. Y el Señor, hermanos, predica en nuestros corazones para que nosotros vayamos como Pablo. Aleluya. Y hagamos su voluntad. Pero necesitamos pedirle al Señor que nos bautice, para que lo hagamos con denuedo, como Pablo, que dice: enseguida predicaba el amor de Cristo. Aquellos que iba a ir a agarrar, ahora era el que predicaba como ellos. Y la iglesia, hermanos, cuando fue perseguida, a todos los lugares donde iba, la iglesia se iba esparciendo. Y Saulo de Tarso fue uno de los principales perseguidores de la iglesia, aguerrido perseguidor de la iglesia. Y ahora enseguida, después de recibir la vista y el bautizo por el Espíritu Santo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, porque tuvo una presencia, tuvo una visitación de Dios, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor, viendo semejante poder, esa presencia del Señor, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros, hermanos, tenemos una encomienda de Dios de compartir el mensaje y el amor de Dios. Por eso, hermanos, no nos cansemos, no desfallezcamos. Tengamos nuestros ojos en la sangre del Cordero, tengamos nuestros ojos en la redención de Cristo, tengamos nuestros ojos en Dios, tengamos nuestros ojos, hermanos, en la palabra de Dios. Porque muchas veces cuando volteamos a los lados desfallecemos por lo que vemos, pero el Señor, cuando tú te enfocas en Dios, tú vas caminando solamente viendo ese galardón tan grande que está preparado para sus hijos. Cristo vive. Y cada vez que el Señor nos deja ver ese galardón y sentir su presencia, vamos caminando con gozo, vamos caminando con poder, vamos hablando con denuedo la palabra del Señor, vamos caminando en fe, en esperanza, en esa transformación en el Espíritu, porque el Señor provoca en nosotros esa transformación para que nosotros vayamos, prediquemos, caminemos, andemos y vayamos esforzándonos cada día más en hacer su voluntad. Aleluya.
Y por eso es una tranquilidad y una paz que el Señor nos deja sentir en nuestro corazón, en nuestra alma, hermanos. Y entonces ya nada del mundo te va a mover. Nada te va a hacer flaquear, porque cuando Cristo va contigo, vamos haciendo su voluntad. Para Dios, hermanos, nada es imposible. ¿Cuántas veces hemos visto que una persona u otra persona es imposible? No, esa persona es mala. Pero para Dios nada es imposible. Pero debemos dejarla en la mano del Señor para que el Señor haga la obra en él. Saulo de Tarso sintió la presencia de Dios. Oremos, hermanos, para que en aquel hermano, en aquella persona, aquel amigo que nosotros le estamos hablando la palabra del Dios, el Señor lo visite como lo visitó a Saulo de Tarso. Y entonces la palabra que tú le hables a él o a ella o a tu vecino o a cualquiera, hermanos, que tú le hables, dejar que la presencia de Dios transforme el corazón. Aleluya. Lo único que debemos de hacer es lo que hacía Saulo de Tarso, y era predicar. Predicar, porque enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué debemos de hacer cada uno de nosotros? Ir y predicar que conocemos al Hijo de Dios, que conocemos la redención del Hijo de Dios. Debemos de ir a predicar y debemos de ir a compartir. Si Saulo de Tarso pudo ser salvo después de ser el más sanguinario de todos los perseguidores de la iglesia, hermanos, el Señor puede transformar a cualquiera. Amén. El Señor puede hacer su obra y su voluntad en nosotros, en la iglesia. Romanos 5:20. Si el que lo tenga, hermanos, si puede darle lectura a Romanos 5:20. ¿Qué dice, hermanos, la palabra de Dios? Romanos 5:20. Un verdadero encuentro cambia el rumbo de la persona. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Sobreabunda la gracia. Y luego dice la palabra de Dios: ¿es necesario que sigamos pecando para que abunde más la gracia? No, de ninguna manera. Cuando conocemos a Cristo, dejamos lo malo y nos convertimos, y enseguida vamos y predicamos el Evangelio. Predicamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un verdadero cambio, un verdadero encuentro con Cristo. Si nosotros, hermanos, nos hace falta hacer la voluntad de Dios, necesitamos pedirle a Dios un verdadero encuentro. Necesitamos tener un verdadero encuentro con Cristo para que vayamos y hagamos la voluntad como Saulo de Tarso. Nada es imposible para Dios, y Dios nos está llamando a obedecer a Cristo, a obedecer el Espíritu Santo, a obedecer la palabra de Dios. Y vamos a obedecer la palabra de Dios cuando conozcamos la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la palabra de Dios si no leemos? Necesitamos adentrarnos, sumergirnos, como dice el hermano, sumergirnos en la presencia, sumergirnos en la palabra de Dios, aprender a indagar, analizar, estudiar Amén. La palabra de Dios para que sea la luz que alumbre nuestros Aleluya. pensamientos y nuestro corazón, hermanos, y no seamos esclavos del hombre, sino que seamos esclavos sirvientes, siervos del Dios Altísimo. Amén. Aleluya. Y es lo que nos da la libertad. No necesitamos ninguna otra presencia más que la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la presencia de Dios en la iglesia Benecer. Necesitamos que la iglesia esté capacitada, que esté con el conocimiento verdadero del Hijo de Dios, para que podamos verdaderamente hacer su obra y su voluntad. Y cuando estamos unidos, estamos en ese cuerpo que Cristo ha pagado con sangre, hermanos. Así que usted y yo tenemos una encomienda, usted y yo tenemos un llamado, usted y yo contamos con la presencia de Dios. Aleluya. Y vamos caminando con Él y vamos a hacer las cosas que Dios permita
que Dios le conceda a la iglesia para hacer y llevar, hermanos, ese mensaje hermoso de salvación a las personas. La presencia de Dios. Le damos gracias a Dios, hermanos, por su presencia. Aleluya. Porque entre más conocemos la palabra de Dios, más conocemos que Dios transforma, hermanos. Y todo lo que hizo Saulo de Tarso, no crean que fue fácil, hermanos. Enseguida iba y tuvo 3 viajes misioneros de más de 1000 kilómetros, caminando a pie, y entre iba para allá tenía problemas en las mismas iglesias que se formaban, y tenía problemas de allí, de los caminos por donde andaba. Estuvo en peligro de muerte muchas veces, estuvo naufragado, estuvo en naufragios, lo apedrearon una vez, que lo dieron por muerto y lo sacaron, ya sáquenlo, pensaban que ya estaba muerto, y después allá donde lo llevaron, los discípulos estaban alrededor de él, y que se levanta y sigue predicando, porque el Señor tenía todavía un trabajo para él, ese trabajo hermoso. Y nosotros vemos, hermanos, Amén. el canon de la palabra del Señor se forma por las cartas que hizo Pablo. ¿Cuáles son los libros que hizo Pablo? Que escribió con amor, con la presencia del Espíritu Santo, a los romanos. Primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, a Tito, a Filemón. Todas esas cartas, hermanos, que conforman la palabra de Dios, la Santa Biblia, son y fueron escritas por aquel que no fue discípulo en aquel tiempo de Dios, de Jesús, sino que después fue que creyó cuando el Señor Jesucristo ya no estaba. Se le aparece Dios y es una transformación, y se hizo apóstol del Señor. Una transformación, hermanos, de lado a lado. La palabra de Dios, hermanos, en el Nuevo Testamento, los otros libros que faltan por mencionar, ¿quién nos escribió? Si se fijan, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por Saulo de Tarso. Amén. Y vemos, ¿quién escribió Mateo? ¿Quién escribió el libro de Mateo? Mateo. Sí, el apóstol, el discípulo de Dios, Mateo, aquel recaudador de impuestos. Por eso veíamos, hermanos, el domingo pasado, que el Señor transforma, y teníamos el ejemplo de Saulo de Tarso, teníamos el ejemplo, ¿verdad?, de la mujer samaritana. ¿De quién más teníamos el ejemplo? De Zaqueo. Ahora tenemos a los otros libros que nos hacen padre. ¿Quién los escribió? ¿Quién escribió el libro de Marcos? Marcos. ¿Quién escribió el libro de Lucas? Lucas. ¿Quién escribió el libro de Juan? Juan. ¿Qué libros fueron escritos por Juan? Juan, Apocalipsis, ¿te falta? Sí, primera, segunda y tercera de Juan. Juan escribió 5 libros del canon de la palabra de Dios. Hermanos, hasta este tiempo en los institutos nos enseñan Romanos, primera y segunda de Corintios, todos los libros que escribió Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso no estuvo como los 12 apóstoles, que en este caso fueron 13 apóstoles. ¿Cuál fue el número 13? ¿Cómo se llama? Matías. Y ellos, hermanos, no escribieron. ¿Dónde están los otros libros que faltan? Santiago, que era discípulo del Señor, escribió el libro de Santiago. Primera y segunda de Pedro lo escribió Pedro. Y se acabó. Ese es el Nuevo Testamento, hermanos. Hebreos.
Hebreos, a ver dónde está. Cristo vive, aleluya. A ver, hermanos, ¿quién escribió Hebreos? Alguien búscalo, ¿no? En tu internet, en tu celular. No lo tengo aquí. Hebreos. ¿Qué otro libro nos falta, hermanos? Tito, Filemón. Amén. Lo escribió Saulo de Tarso. Amén. Una conversión, hermanos, y primeramente Dios, voy a seguir leyendo y estudiando a Saulo de Tarso. Sus viajes misioneros, hermanos, tan hermosos. Estuvo naufragado, tuvo naufragios. ¿No han escuchado que los mismos judíos, su mismo pueblo, lo perseguían? Así era, se volvió perseguido. Y no lo dejaban salir de donde estaba. Y los discípulos, ¿saben qué hicieron para salvarle la vida? Lo subieron en una canasta y lo bajaron por el muro. Amén. Se le atribuye a Pablo también, Cristo vive. Saulo de Tarso. Nos hace falta mucho por aprender, hermanos. Y lo que tenemos, hermanos, la bendición del Señor es la presencia. Aleluya. La presencia de Dios va guiando a la iglesia para que la iglesia vaya teniendo el conocimiento necesario para ser hijo de Dios. Porque no es todo aquel que dice Señor, Señor, sino aquel que entiende la palabra de Dios, el que oye la voz de Dios como Saulo de Tarso y va y hace, hermanos, toda su vida. Era joven, más o menos fueron escritas todas estas cartas de Saulo de Tarso aproximadamente en el año 50. Y como todos sus discípulos, hermanos, tuvieron una muerte trágica, así también Saulo de Tarso. Pero en ningún momento negó a Dios. En ningún momento negó la presencia de Dios. Todas las cosas que hizo Saulo de Tarso, hermano, cuando estaba predicando la palabra del Señor, llevaba el poder de Dios, de tal suerte que se encontró allí a un seguidor del diablo y le resistía. Y Saulo de Tarso le dijo: tú estás lleno de todo engaño, hijo del diablo, y quedarás ciego. Y quedó ciego por un largo tiempo. Y viendo ese poder, se convirtió a Dios. Aquello que lo vio, semejante situación, el poder de Dios. Así nosotros tenemos la oportunidad hoy, hermanos, de ir a los pies de Dios, a los pies de Cristo, tener esa conversión que Dios nos está ofreciendo. Y tenemos un largo camino por delante, como iglesia, tenemos un camino por delante, hermanos. Amén. Pero necesitamos que el que reine en nuestro corazón, el que reine en la iglesia Benecer, sea el Espíritu Santo. Aleluya. La palabra de Dios tiene que ser obedecida. No tenemos que venir a un centro de recreación, hermanos, sino debemos de llamarnos al arrepentimiento, debemos de llamarnos a la acción, debemos de llamarnos a ser verdaderamente hijos de Dios. No venimos a jugar como aquellos grupos, ¿verdad?, que muchas veces se hacen en las iglesias. Dicen, no es el grupo de jóvenes, o es el grupo de esto, es el grupo del otro, porque quieren ponerle actividades para recreación, porque si no se van a aburrir y se van a ir de la iglesia. Hermanos, la iglesia no se vino a hacer grupos de diversión. En la iglesia no venimos a divertirnos. Cristo vive. En la iglesia venimos a tener un acercamiento con la divinidad celestial de Cristo, Aleluya. de Dios, del Espíritu Santo. Venimos a ser transformados por el Espíritu. No venimos, hermanos, a divertirnos, no venimos a poner actividades de recreación. Venimos nosotros a tener un cambio verdadero en nuestra vida, en Amén. nuestro espíritu.
porque un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y el Señor es al que debemos de agradar. Debemos de parecernos a Cristo para tener lugar, estar libre de mancha, lavados en la sangre del Cordero, haciendo la voluntad del Señor para poder estar capacitado como todos los discípulos. Y en este caso, Saulo de Tarso fue lavado, fue limpiado, fue un verdadero siervo de Dios. Y así, hermanos, con ese conocimiento en la palabra, debemos de transformarnos, debemos de cambiar nuestra manera de pensar. No debemos de enfocarnos en lo que dice la gente, debemos de enfocarnos en lo que dice Cristo, en lo que dice su palabra, en la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, para que redarguya todo el tiempo nuestro corazón y nuestro comportamiento. Y entonces vamos a tener, hermanos, una iglesia santa, verdadera, esa esposa del Cordero, preparada para cuando venga el esposo por la iglesia. Cuando venga Cristo, hermanos, y nos haya siendo así, seremos dichosos y vamos a tener entrada al Padre. Por eso, sigamos las huellas de Cristo Jesús, como dice el himno. Sigamos las huellas de Cristo Jesús. Sigamos esas huellas de Dios. Sigamos transformándonos con el conocimiento de la palabra de Dios. Transformémonos en esa fe. Transformémonos en Cristo. Y sigamos adelante todos juntos. Los invito, hermanos, a ponernos de pie y a orar a nuestro Dios para que nos ayude a tener una verdadera reconciliación con Dios como la tuvo Saulo de Tarso. Y hagamos como Saulo de Tarso, porque esforzaba su cuerpo, esforzaba sus pensamientos, esforzaba todo lo que él tenía a su alcance para alcanzar esa carrera y ser agradable al Señor Dios Todopoderoso. Por eso démosle gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da para transformar nuestras vidas, para transformar nuestros pensamientos, para ser más como Cristo, para dejar de ser tibios y convertirnos verdaderamente en los hijos de Dios llamados para toda buena obra. Que llevemos el mensaje de salvación, que no nos dé vergüenza, porque Cristo va con su iglesia, porque Cristo va contigo, porque Cristo va con nosotros, porque el Señor es el que transforma nuestros corazones, porque no somos nosotros, sino es Dios, es Cristo que nos da la redención, nos da ese conocimiento de ir y hacer su voluntad. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, porque, Señor, sabemos, Señor, que somos humanos, somos imperfectos. Señor, nos hace falta mucho, Señor, por ser verdaderos. Señor, por eso nos rendimos y venimos a tu presencia, Señor, para recapacitar, para que nos transformes cada día más, Señor, y nosotros ser verdaderamente tus seguidores, tus siervos. Señor, muchas veces nos enojamos por cualquier cosa y nos afectan muchas cosas, Señor, pero si nos volvemos a ti, Señor, que eres el dador de la vida, Señor, que eres el creador de todas las cosas, y que cuando sabemos que no somos eternos y solamente vamos por un momento, Señor, por este mundo, va a cambiar nuestra perspectiva, Señor. Cambia nuestra perspectiva para que podamos, Señor, entender que nosotros somos eternos y en esa eternidad queremos pasarla con Dios, en la presencia de Dios. Bendito Dios, ayúdanos como iglesia, ayúdanos, Señor, como humanos. Quita esa carnalidad, Señor, que todavía existe en nosotros. Quita, Señor, nuestros pensamientos que nos agobian en esta vida pasajera y pon, Señor, esos pensamientos eternos, ese espíritu, Señor, eterno para hacer tu voluntad cada día, Señor. Que hagamos tu voluntad para que estemos capacitados, Señor, para tener, Señor, esa presencia de Dios
y podamos entrar a ese lugar eterno, haciendo la voluntad, siendo perfectos como tú has sido perfecto. Gracias, Señor, por todos los ejemplos de todas esas transformaciones de tus discípulos. Gracias porque nos permites conocer esa transformación de Saulo de Tarso, ese conocimiento de dónde vivía, cómo caminaba, qué pensaba, qué hacía y cómo fue transformado por ti. Cuando tiene verdaderamente esa presencia de Dios en tu vida, esa transformación de nuestro espíritu, esa transformación de nuestros pensamientos, en donde ya nada más importa sino la presencia de Dios y tener el conocimiento del divino Señor poderoso, Dios, Rey de reyes y Señor de señores, lo único que importa en esta vida y en la que viene. Permítenos, Señor, seguir adelante y hacer tu voluntad, Señor. Te ponemos la vida de cada uno de los que han venido, Señor, a este lugar. Señor, redarguye sus corazones y permite, Señor, que puedan entender que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, Señor. Porque no estamos aquí, Señor, para jugar, no estamos aquí para divertirnos, no estamos aquí, Señor, para pasar el rato. Estamos aquí, Señor, para buscar tu presencia y ser transformados en estos hijos tuyos, Señor, que necesitamos ser para llevar tu mensaje, Señor, de salvación a toda la gente, Señor. Permítenos, Señor, tener tu presencia en nuestros corazones para que, Señor, podamos tener esa paz, esa fe, Señor, que nos permita, Señor, seguir adelante con esa transformación, Señor. Que ya no seamos iguales, sino que tú, Señor, nos transformes, Señor, en verdaderamente tus hijos y hagamos tu voluntad. Que, Señor, se sepa que en este lugar se predica fielmente, Señor, tu bendita palabra. Esa palabra, Señor, que redarguye los corazones y está, Señor, para que todos podamos ser salvos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora te damos gracias. Señor, recibe nuestra gratitud. Recibe, Señor, como dice tu palabra, tú no quieres, Señor, más que esos corazones llenos de alabanza, que, Señor, frutos de labios que confiesen tu nombre. Y permítenos que sigamos, Señor, confesando tu nombre, que confesemos tu nombre y que sigamos, Señor, adelante. Bendito Dios, gracias por tu iglesia, gracias por los que nos escuchan, gracias, Señor, por tu palabra. Y permite, Señor, que cada día, Señor, hagamos tu voluntad y no la nuestra. Que pongamos tus pensamientos sobre los nuestros para que seamos, Señor, obedientes y seamos fieles y verdaderos delante de tu presencia. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Cristo vive, aleluya. Amén, gloria sea nuestro Dios, hermanos. Gracias a Dios por la palabra de esta hermosa tarde, por la vida de mi hermano. Que siga bendiciendo nuestro Dios en mi hermano Quetzal, que le siga dando sabiduría de lo alto, siga usando su vida. Vamos a entonar el coro 126, Quédate, Señor. Porque nos vamos de este lugar, hermanos, pero el Señor está en cada uno de nuestros corazones, todos los días de la semana, a cada instante, porque Él es nuestro Dios, hermanos, y a Él alabamos y a Él servimos. Gloria a Dios. Himno 126. Coro 126. Coro. Amén. Cristo vive, aleluya. Poderoso es Cristo, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya.
Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Cristo bendito, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida, y así saciar siempre mi corazón. Amén, aleluya. Hermanos, pasemos al altar a tener la oración final por las necesidades, y le voy a pedir a mi hermana Socorro si ella pasa a dar esta oración. Vamos a orar, hermanos, por los enfermos, por mi hermana Eneida, por mi hermana Andrea, por mi hermana Gloria y por cada uno de los enfermos, hermanos. Gloria a Dios. Amén. La paz de Dios, mis hermanos. Aleluya. Vamos a orar en esta hora, mis hermanos. Bendito Señor. seas, Jesús. Alabado y Mi corazón, glorificado Dios sea mío. siempre tu santo nombre, Señor. Necesita ser cambiado Padre por Santo, en usted. esta hora, Jesús, Mi estamos corazón, delante Señor, de tu necesita ser presencia, lavado por usted. exaltándote, Deseo que Señor, usted cada día me ayudes alabándote, Padre, como te mereces, Señor, porque tú eres un Dios. de Un desolamiento. Dios altísimo, un Dios Que mi mente, todopoderoso, Señor, Dios que sana, un debe ser Dios cambiada. que alienta nuestras vidas cuando nosotros, Señor, Para la gloria de su no nombre. tenemos esos ánimos en nuestro corazón, Muchas gracias. Señor. Usted, Señor, Muchas gracias. está presto, Cada Señor. día, Dios mío, deseo No quiere, Señor, que sigas alimentando en nuestro hogar, Dios mío, en nuestro Jesucristo. matrimonio, en nuestra familia. Pedimos, Que Señor, usted habite, Señor. nuestras necesidades, Señor. Dice cada Muchas hogar, gracias. cada Por familia, la vida de mi Señor. esposa. Aquellos Muchas que gracias por estén tener nuestra hija, enfermos, Dios Señor. mío. Trata con ella, Señor. Dios mío, Jesucristo. Trata, Señor, con ella, mi Dios. Sánenos, Señor, en el nombre de Que Jesucristo. cada día, Señor Jesús, podamos Límpianos, seguir adelante. límpianos Podamos toda ser ejemplo dolencia, para todo ella. dolor, mi Como Señor. seguidores de usted, mi Señor. Como Hemos hacedores de creído en usted. Dios, Como ese hombre, Señor, que perseguía la iglesia. a Un un día puedo Dios decir, que es el que siempre está con cada uno de Cristo. nosotros. Así nosotros, Señor, un día Gracias, Señor, por podamos eso. decir, con esa Gracias por libertad, tanto amor, Padre. aleluya. Gracias por esa misericordia que nos das, Déjame Padre adorarte. Santo. De estar de pie, Señor, alabándote. Déjame adorarte, De estar de Señor, pie, con corazón suplicándote, ardiente, Padre, confiado. por aquellos Y enfermos, mi mira dentro de Señor. sus pies, con gozo y con alegría. Sánenos, Señor, en el nombre de Gracias por la Jesucristo, vida. porque usted, Señor, Hermana, es el Rey de los Reyes y tiene este poder tan maravilloso para hacer estas cosas. a veces, Oh, Señor, bendito Señor. no sabemos hacerlo. Alabanzas a ti, Pero debido a Rey. lo que hacemos, queremos cada día, Señor, hacer. Alabanzas a ti, mi Rey, porque no tenemos con qué pagar. Y no es hermoso, Señor, poder servir un poco de lo mucho que usted nos da, mi Dios. Y en cielos curando, Esa Señor, gratitud, nuestra con dolencia. esa libertad, Sigue curando, con ese Señor, entusiasmo, mi Dios, de porque en poder ti servirte. creemos. Que cada día, En ti Dios mío, creemos y hemos queremos puesto estar, Dios nuestra mío, confianza en en ese el círculo Señor. de gratitud. Por Muchas eso en esta tarde gracias, Dios, rogamos que aleluya. usted siga usando nuestras vidas Mi alma como te iglesia alaba, y Señor. de esta Mi región. alma te glorifica, Muchas Padre. gracias por la vida de mis hermanos Gracias, que Jesucristo. por alguna razón no pudieron estar en Santo tu nombre, porque usted es el Todopoderoso, Recuerda de esos de ellos se el Rey de encuentran. Reyes y Señor de Tal vez están Señores. trabajando, Ponemos, Tal vez Señor, en están tus manos enfermos. nuestras necesidades, tal vez tienen Señor, problemas. de cada una, Señor, de mis hermanos, Jesucristo. Dale, Dios mío, esa oportunidad cada Obra, día que Señor, ellos de la vida de cada una puedan de acercarse al ellas, estrado de sus pies. Y como dice esa alabanza, mi Señor, más poder presencia, mi Dios. y como dice ese texto Llévanos, bíblico, Señor,
tu Mire, alaba a Jehová. Guárdanos, Señor. Alaba a Todopoderoso. Preciosa. Alaba al que derramó la última gota de sangre en la cruz del Calvario, Está en la nuestra cual vida, cada día Señor. queremos ser redimidos Guárdanos, Señor, para la bendito. gloria de usted. Quédate en Gracias. cada hogar, Señor. Gracias, Señor Dios, Gracias, mi por Jesús. esta oportunidad que tenemos Gracias, mi de dar su Jesús. grandeza y su misericordia. Aleluya, Aleluya. Señor. Bendito sea su En nombre, el nombre Padre, de Jesucristo. por tu nombre bello. Amén. Y amén. Gracias, Amén. Dios. Llévanos a nuestros hogares. Llévanos, Señor, a nuestros destinos. Amén. Gloria sea nuestro Dios, hermanos. Así, hermanos, pasa mi hermano Alexander a decir el Salmo 23 para despedirnos de este lugar. El Salmo 23. Eres bueno. Por la vida de nuestra hermana Neida, por la vida de su esposo, por la vida de sus hijos. Gracias, Jesús. Alabado sea tu santo nombre. Señor, que usted ponga ese medio, ese puente, le dirige todos los estados. Satúranos, Señor, Bendito. con tu Espíritu, Y que Jesús. cada día seamos libres para adelante. Dejes, Señor, caer en la Que tentación. el tiempo sea difícil. La gloria de Dios, hermanos. Líbranos, Señor, de todo mal, Jesús. Vamos a Mi alma, Señor. decir el Salmo 23. La palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me cubrirán de ayuda. Aderezas la mesa delante de mí, en presencia de mis adversadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente yo viene la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.